Alabamos el nombre del Señor por la oportunidad que nos da de estar reunidos en la casa de Dios. Muy buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven por las redes sociales. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Usted que está ahí atento a la palabra del Señor, Dios lo bendiga, Dios lo fortalezca. El Dios de paz, como dice la palabra, nos santifique en todo, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Amén. Tenemos como tema en esta mañana, no pierdas la confianza. Es el tema que tenemos para esta ocasión. No pierdas la confianza. La confianza, pues posiblemente alguien me dirá, pero yo no he perdido la confianza. Yo soy una persona que confío, de lo contrario, ni pudiera manejar mi vehículo, ni pudiera manejar mi bicicleta o mi moto o algo. O no pudiera sentarme en una silla porque podía quebrarse debajo de mí y me va a botar. Pero yo soy una persona que tengo confianza. Posiblemente alguien me podrá decir eso. Y qué bueno, qué bueno. Todos tenemos confianza. Tenemos confianza en lo que somos, en lo que Dios nos ha dado, en lo que hemos logrado en la vida. Tenemos confianza en que vamos a poder ejercer el oficio que hemos estudiado, la profesión que hemos estudiado. Tenemos confianza, qué bueno, todo el mundo tiene confianza, gracias a Dios. Pero la confianza que habla la palabra del Señor es una confianza diferente. Pero ¿qué confianza hay que sea diferente? Es para los cristianos que sufren. Para aquellos cristianos perseguidos. Para aquellos cristianos que a pesar de clamar a Dios, a pesar de que tiene la fe en Dios, aparentemente las cosas no cambian. La carta a los hebreos fue escrita a hermanos que eran perseguidos por el santo evangelio. La carta a los hebreos fue escrito antes de los años 70 después de Cristo. Ellos fueron perseguidos, perdieron sus casas, perdieron sus propiedades, fueron esparcidos a diferentes lugares, tuvieron que huir de su tierra, de Jerusalén, tuvieron que escapar y fueron esparcidos a diferentes lugares para seguir predicando el evangelio. Tuvieron que dejar todo. Y muchos de ellos, fueron muertos por el evangelio porque fueron perseguidos. La palabra del Señor nos enseña acerca de que tenemos un enemigo. El enemigo se llama Satanás. Es enemigo de Dios y enemigo de los que obedecen y anhelan hacer la voluntad de Dios. Es enemigo. Por lo tanto, esta carta a los hebreos fue escrito para ellos. Pero hoy en día y en todos los tiempos, amados hermanos y amigos, la gente que ha entregado su vida a Jesús es perseguida. Diferentes persecuciones, pero perseguidos. Y la palabra del Señor nos enseña que nosotros no debemos de perder la confianza, porque nosotros tenemos una grande esperanza. Esa grande esperanza que tenemos es acerca de la venida de nuestro Señor. No se entienda mal de que como ya no aguantamos, ya queremos que el Señor venga y nos lleve y nos saque rápido de acá porque ya no aguantamos. Que no se entienda mal, sino que el hecho que el Señor va a venir, lo que representa nuestro Señor para nosotros, es una grande esperanza, es un grande aliento.
La palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, vamos a leer el versículo 35 a versículo 39. La palabra nos enseña de esta manera. Versículo 10, 35 a 39, dice: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, tengáis la promesa. Aleluya. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Espíritu de Dios, ayúdanos, Señor. Queremos comprender esta palabra. En tu mano la ponemos, Señor. Necesitamos tu guianza, tu dirección, y que cada uno de los oyentes podamos, Señor, asimilar esta palabra, porque es una palabra de grande esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo está el mundo hoy? Sin esperanza. ¿Cómo está el mundo hoy? Convulsionado. Terriblemente convulsionado. Muchos perdieron la esperanza. Lastimosamente estábamos escuchando en la noticia del día de ayer que aquí en nuestro país de Guatemala, en el Puente del Incienso, algunos, miren, se lanzaron al vacío y perdieron su vida. A eso se llega cuando la persona se desespera y pierde la esperanza. Lastimosamente, muchos de esas personas, hermanos, no solo en nuestro país, sino en diferentes partes del mundo. El mundo está convulsionado, el mundo se ve que no tiene esperanza. Los científicos y los noticieros, los comentaristas anuncian tiempos difíciles, tiempos peores, el clima, las inundaciones y una serie de situaciones adversas. Muchos creyentes en diferentes partes del mundo, mire, son perseguidos por su fe y muertos también por su fe. Pero la palabra del Señor nos insta de que nosotros, mire, no perdamos la confianza. ¿En dónde debemos de poner nuestra confianza? En Dios. Nuestra confianza no la podemos poner en ninguna cosa de esta tierra, porque todo lo que hay debajo del cielo, como dice en Eclesiastés, es vanidad y todo perece, y nada de esto prevalecerá. Por eso la palabra del Señor dice que pongamos toda nuestra esperanza en Dios. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Nosotros no estamos esperando en algo ficticio, no estamos esperando en algo que es una fantasía. Nosotros estamos esperando en Dios, en aquel que todo lo puede, aquel que nos da la fuerza, aquel que nos da la fortaleza en todo tiempo. La situación que estamos viviendo es difícil, es dura. La situación económica en diferentes países del mundo, en nuestro país, en nuestro pueblo, está difícil. Los precios de la canasta básica y todo lo que se necesita a diario está elevado. Y cada día el dinero no alcanza y cada día tenemos que comprar menos. Tenemos que comprar poco.
Pero nosotros, los discípulos del Señor, los discípulos de este tiempo son los que siguen al Señor, son los que seguimos a Jesús. Tenemos grande esperanza. Y esa confianza, mire, tiene grande galardón. Tiene grande premio esa confianza. Entonces la palabra del Señor nos enseña a los hijos de Dios a enfrentar pruebas, batallas, mire, a enfrentar escasez. No estamos llamando la escasez, no estamos llamando la pobreza. Sabemos que Cristo es nuestra fuente, mire hermanos, nuestra bendición. Él está con nosotros, amados hermanos. La palabra del Señor nos enseña, dice el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente, ni sus hijos que mendiguen pan. Siempre tienen. ¿Cómo? El Señor es poderoso. Siempre tienen y no piden, sino dan. ¿Por qué será que siempre tienen? Porque también dan. Mire, porque dan, porque comparten con el necesitado. Por eso siempre tienen. Dios siempre da al que da. Así dice su palabra. Entonces es la promesa para los hijos de Dios. En la antigüedad hubo hambre también. Hubo escasez económica, o tal vez había dinero, pero no había comida. Mire, Abraham enfrentaron tiempos donde no había comida. Isaac igualmente. Pero el Señor está con cada uno. Isaac, por ejemplo, el Señor le dice, mira, no desciendas a Egipto en tiempo de hambre. Él estaba buscando un lugar a donde ir, a donde no hubiera escasez. Pero le dice el Señor, no desciendas a Egipto, vete a la tierra de los filisteos. Yo estaré contigo. Esa palabra que nada menos el creador de los cielos y la tierra, nuestro Padre, el que crea todas las cosas, dice, yo estaré contigo. Ese es un grande galardón. Eso es algo glorioso. Todo nos puede faltar, pero si el Señor está con nosotros, estamos resueltos, completamente resueltos. Entonces no pierdas esa esperanza. La situación que se está viviendo es difícil, es duro, y las noticias no avisoran algo bueno, algo que viene, algo bueno, sino avisoran más bien un empeoramiento de la situación económica y la situación del clima. Miren, hermanos, que hay tanto, los científicos le tienen un nombre, pero todos sabemos que la palabra del Señor dice que son señales de que su venida está cerca. Entonces nosotros tenemos esa grande esperanza, los que confiamos en el Señor. Miren, pronto regresará y esa es nuestra grande esperanza. En el versículo 35 del mismo libro que estamos leyendo, del mismo capítulo, el versículo 35 dice de la siguiente manera: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Versículo 36, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Os es necesario la paciencia. Significa, hermanos, si usted tiene paciencia, felicitaciones. Pero si otro hermano o hermana dice, y yo no tengo paciencia, o yo puedo pensar, yo tampoco tengo paciencia. ¿Quién tiene paciencia? Ninguno. Todos los seres humanos somos dados a perder la paciencia en un instante. ¿Qué significa tener paciencia?
significa aguantar, tener aguante. Paciencia significa aguantar, significa soportar, soportar. ¿Y quién de nosotros estamos dispuestos a soportar? Nadie está dispuesto a soportar. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña acerca, porque os es necesario la paciencia, por decir algo, porque os es necesario soportar. ¿Qué es lo que debemos de soportar? Vean lo que sigue diciendo la palabra. Porque os es necesario la paciencia, lo estamos parafraseando para decir soportar, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos. Quiere decir que tener paciencia en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de las cosas, mire, difíciles, es aguantar. Es soportar por la fe en un Dios que nos ha prometido que Él viene pronto. Y Dios es fiel a sus promesas. Su palabra dice que Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse de sus promesas. Nosotros a veces prometemos y luego se nos olvida o prometimos de una manera rápida, de una manera sin pensarlo, eufóricamente, y luego cuando ya como quien dice, ya pasamos la euforia, se arrepiente, creo que no voy a poder cumplir. No hay pena, yo voy a llamar y decir que no voy a poder. Dios no es así. Dios no es hombre, ni hijo de hombre, dice su palabra, para arrepentirse de sus promesas. Entonces, cuando dice aguantar, soportar, es porque estamos pasando tribulaciones, vea, por ser discípulos de Cristo. Por eso en este tiempo hay mucha apostasía. Muchos cristianos se apartan de Dios, se apartan de los caminos de Dios, porque no soportan, no aguantan, ni mucho menos servir al Señor. Una cosa mínima no lo pueden soportar, y eso no agrada al Señor. Su palabra, entonces cuando al Señor no le agrada, entonces quiere decir que cuando nosotros no soportamos la prueba, no soportamos las tribulaciones, entonces significa que somos desagradables al Señor. ¿Y quién quiere desagradar al Señor? Entonces recordemos lo que dice la palabra. Vea, porque os es necesaria la paciencia, o sea, es necesario, es un requisito, no es una alternativa, es un requisito, amados hermanos, para los cristianos, para los verdaderos discípulos de Jesús de este tiempo. Es un requisito, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Eso de, mire, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, nosotros no tenemos ese fruto. Nosotros no soportamos nada. Nosotros rápido, hermano, nos desanimamos. Inmediatamente nosotros abrimos la puerta a nuestro entendimiento, adquiriendo pensamientos negativos. Recordemos que nuestra mente, miren, es el primer lugar donde el enemigo ataca, y si nosotros le abrimos la puerta, entonces nuestros pensamientos comienzan a valga la redundancia, a pensar negativo, a pensar con tristeza, empieza a desanimarse, luego a caer en depresión, porque abrió su mente a pensamientos negativos. Pero dice el Señor que es necesario soportar
Amados hermanos, y ninguno de nosotros puede soportar la prueba. Ninguno de nosotros puede tener paciencia en medio de la tribulación si no es que nosotros tenemos fe en Dios. La fe y la paciencia, amados hermanos, van de la mano. Paciencia sin fe no es posible. Nuestra paciencia, su soporte es la fe. La fe en el Señor, la fe que Él viene pronto y a Él estamos esperando. Entonces, cuando nosotros hayamos tenido esa paciencia en medio de la tribulación, hayamos tenido fe, entonces, mire, hacemos la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios no es fácil. Por eso mucho creyente prefiere decidir emprender una empresa, emprender algo, decidir con quién casarse, decidir por su cuenta, porque si le pide a Dios que, Señor, será tu voluntad, muchas veces el Señor le va a decir, esa no es mi voluntad. Pero es que yo miro que eso está bien, es que yo entiendo que eso me conviene. Pero si el Señor dice, esa no es mi voluntad, es porque nos vamos a apartar de Dios. Podríamos tener muchos bienes de este mundo, podríamos tener fama, podríamos tener tantas cosas, pero no estábamos preparados para eso. Y entonces nos apartamos del Señor. Por eso es que qué importante es que cuando nosotros tomemos una decisión, pidamos la voluntad de Dios. Cuando la pedimos, el Señor responde. Y mire, muchas veces la voluntad de Dios para nosotros no la queremos. Nosotros no queremos la voluntad de Dios para nosotros. Como humanos que somos, preferimos nosotros hacer lo que consideramos que está bien. Y podía irnos algo de bien en la vida secular, pero en lo espiritual, muchos se apartan de Dios, se apartan de sus caminos, porque caminan sin pedir a Dios su voluntad. Pero su palabra dice que va a recibir grande galardón aquel que se somete a la voluntad de Dios, va a recibir las promesas de Dios. Y lo que Dios da, no añade con él tristeza ni dolor. Pero muchos adquieren de tantas cosas y deciden muchas cosas sin pedir la voluntad de Dios. Y luego la pueden obtener y todo, pero hay tristeza y hay dolor, porque donde el Señor no está, lástima. Estamos vacíos y sin Dios, dice San Juan 15:5, nada somos. Sin Dios, nada, absolutamente nada podemos hacer. Versículo 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito. En el libro de Oseas, en el capítulo 3 de Oseas, en uno de sus versículos, también dice lo mismo, es un paralelo de este versículo. Dice en este versículo que aún un poquito más y el que ha de venir vendrá. Habacuc. Es en Habacuc capítulo 2 y versículo 3. Cuando Habacuc le enseñaba esto al pueblo, esto está en el Antiguo Testamento, entonces se estaba refiriendo al Señor Jesús, que ya la promesa ya estaba hecha de parte del Padre de que iba a venir un Mesías, iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Y también ahí el pueblo de Israel estaba padeciendo y estaba sufriendo. Miren, los cristianos que han seguido al Señor, han seguido a Dios de todos los tiempos, siempre hay alguna persecución, siempre hay sufrimiento, siempre hay dolor. Dios no permite que nosotros seamos así como que masoquistas, que para seguir a Dios tiene que ser con dolor. No es así, pero vemos que hay un enemigo que hace, mire, le pone zancadillas al Hijo de Dios,
de tal manera que su propósito es derribarlo, derribarle su fe. Y por eso es necesario tener resistencia, tener paciencia. Es necesario aguantar, soportar. Amén. Dice así Habacuc: aunque la visión tardara, aunque por un tiempo más se apresurara hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Cuál es la esperanza del creyente? ¿De verdad usted lo cree? Aunque tardare. Mire, así dijeron los que fueron infieles al Señor. Siempre dicen que el Señor ya viene y nunca viene y nunca viene. Pero todos aquellos hermanos cristianos, hijos de Dios, discípulos del Señor que le creyeron, siempre creyeron en su venida. Vino el Mesías, el Salvador del mundo. Como que a usted no mucho le da emoción eso. Vino el Mesías, el Salvador del mundo. Vea, se cumplió, llegó. Por eso ahora nosotros, mire, estamos viviendo bajo la gracia, tenemos perdón de pecados, tenemos salvación. Alabado sea su nombre. El Señor Jesús resucitó y luego ascendió al cielo. ¿De dónde vendrá en su segunda? Lo que escribía Habacuc era que el Señor iba a venir, el Mesías iba a venir. Era una esperanza para los israelitas. Ahora nosotros que somos la iglesia de Jesús, la grande esperanza es que el Señor vendrá pronto. Y esa grande esperanza nos permite que nosotros tengamos esa resistencia. La resistencia en las promesas de aquel que todo lo puede, de aquel que es Dios y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para quién es esta promesa? Para los discípulos de Jesús, para los que predican el santo evangelio, porque los discípulos de Jesús no solo están ahí resistiendo, sino que están predicando la palabra. Estamos predicando el evangelio y no podemos parar de anunciar, porque eso es el grande privilegio que tenemos como hijos de Dios. Entonces, nos sigue diciendo el versículo 38. Mas el justo, ¿cómo vivirá el justo? Por la fe. Mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará mi alma. Los hijos de Dios de todos los tiempos han vivido por fe. Abraham, llamado el padre de la fe. ¿Cómo que Abraham estaba acomodado en su casa, en su tierra, con su familia, sus bienes y todos? Y el Señor le dice a Abraham: levántate y vete de tu tierra y vete de tu parentela al lugar que yo te diré. Abraham no dijo: lástima mi lugar, yo soy de aquí y mi familia, ¿ahora qué voy a hacer? Abraham le creyó a Dios. Eso es lo que agrada a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? ¿Quiere usted agradar a Dios? Creámosle al Señor. Aunque haya tribulaciones, aunque haya dificultades, sigamos creyendo en Él. No seamos de los que retroceden, porque el que retrocede no agrada al Señor. Vemos que Abraham, por eso es llamado el padre de la fe, y luego el Señor le dio una promesa que le iba a dar un hijo. Y vea que no podían tener hijos. Sara no podía, ni él, eran estériles. Sara era estéril. Pero vea, el Señor le dijo que le iba a dar su descendencia. Y su descendencia iba a ser
como las estrellas de los cielos que no se pueden contar. Su descendencia iba a ser como la arena del mar, incontable. Podemos imaginarnos que el Señor envió a Abraham allá al patio, a un lugar abierto, y que viera para el cielo y que contara las estrellas. Y de plano que Abraham se puso a contarlas, pero a cada rato perdía la cuenta, porque no se puede contar. Entonces el Señor le dice, así como son las estrellas incontables, así va a ser tu descendencia. Pero pues no había familia, no tenía ni un hijo, ya se estaban poniendo ancianos. Su esposa Sara ya se estaba poniendo anciana y el Señor le había prometido una grande descendencia así. ¿Y de dónde? Humanamente nosotros diríamos, pero ¿a qué horas? Por eso hoy en este tiempo, mi hermano, hay mucho creyente que quiere ver la respuesta de Dios inmediatamente, y como no la ve, se desespera, pierde la paciencia y se aparta de la fe. Y eso, dice Dios, no agrada al Señor. No va a ver al Señor, no va a tener su galardón, que va a ser mejor que todas las cosas de este mundo. Lo que Dios da no se compara a ninguna cosa de esta tierra. Aquí nosotros somos extranjeros y peregrinos, pero a la fe le cuesta, a la paciencia le cuesta creer que somos extranjeros y peregrinos. Por lo tanto, nosotros miremos las cosas de los cielos y no las de la tierra. Aquí nosotros tenemos responsabilidades de trabajar y de estudiar y de emprender lo que el Señor nos conceda, pero no olvidándonos que eso no es eterno. Nosotros tenemos la fe en Dios, que el Señor vendrá pronto. Así como Abraham le creyó a Dios y la promesa no llegaba, se tardó, así como dice la palabra en Habacuc, aunque tardare un poco, pero créelo, porque de cierto que llegará. ¿Usted está esperando algo del Señor? ¿Usted le está creyendo? Sígale creyendo y siga esperando en Él. Pero como dice la palabra, honremos al Señor, procuremos hacer su voluntad. Veamos entonces lo que nos dice la palabra acerca de la fe. El justo, mire, el justo vivirá por fe. El Hijo de Dios, por su fe, vivirá por su fe. Vive gozoso, alegre, feliz, cantando, alabando, adorando, sirviendo a Dios por la fe en el Señor. Aunque esté pasando momentos duros, momentos difíciles, por la fe vivirá y terminará su carrera en esta tierra. Por la fe sirve a Dios, por la fe adora al Señor, por la fe, vea, sigue adelante, por esa fe, aunque nuestros ojos materiales, en nuestro entorno no se ve ninguna esperanza. No hay ninguna esperanza, todo se ve negativo. Las cosas que nos rodean son negativas, pero la fe ve la mano de Dios y no ve las cosas que le rodean. La fe mira la mano de Dios. Aleluya. Así es la fe. Vemos entonces que la fe va junto con la paciencia. Aunque aparentemente tardare la visión, dice Habacuc, pero espéralo porque llegará. Entonces, Santiago nos sigue hablando de la paciencia. El hermano Santiago en el capítulo 1, 3, versículo 3 y 4, nos sigue hablando de la paciencia, cosa que nosotros humanamente carecemos. Esto es espiritual, vea, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios nos está formando. ¿Nos estamos dejando formar? ¿El que pierde la paciencia se está dejando formar? ¿Cuántos de nosotros perdemos la paciencia? Mejor ni preguntar, ¿verdad, hermanos? Ni preguntar, porque todos perdemos la paciencia. Pero es importante pedir al Señor que nos bautice con su Santo Espíritu, porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Porque nosotros la perdemos. Vea usted, hay tanta tribulación. Si nosotros podemos enumerar tantas situaciones duras y difíciles, enfermedades crónicas, en las cuales clamamos, oramos, creemos en Dios y no hay respuesta. Aparentemente no hay respuesta. Continúa el dolor, continúa la enfermedad, continúa el sufrimiento. Puede ser que no sea un sufrimiento de una enfermedad crónica, puede ser que sea un sufrimiento económico. Por más que se esfuerce, es como que no tuviera, mire, bendición en lo que hace. Pero cuando son pruebas, el Señor nos está formando, porque tenga la paciencia, su obra completa. La paciencia no es ninguna virtud del ser humano, no es ninguna virtud nuestra, es un fruto del Espíritu Santo. Entonces Dios quiere arrancar de nosotros, hermanos, lo que son frutos de la carne, que eso estalla inmediatamente como una bomba, como aquellos canchinflines. Ahora ya no los queman aquí en Guatemala. Esa clase de pólvora, ¿verdad?, que se quemaba y los niños y se iba rápido. Mire, nosotros somos así, pero en el Espíritu Santo Dios nos va formando para que tengamos paciencia, para poder recibir lo que el Señor nos tiene preparado. Pero ¿cómo es eso? Que para que Dios nos dé la vida eterna, para que Dios nos dé las promesas, tenemos que sufrir primero. No se entienda mal esto. Por favor, no se entienda mal. No, es que los seres humanos necesitamos formación espiritual. No lo tenemos. Cuando no habíamos venido a Jesús, qué paciencia ni qué nada. Mire, cuando no habíamos venido a Jesús, decidimos lo que queremos, ya sea que convenga o no convenga, nos vaya mal o no, o que pasemos trayendo a alguien o maltratando a alguien. Miren, no, así es el ser humano. Pero el que viene a Jesús, el que acepta a Jesús, se inscribe en la escuela de formación espiritual. Nosotros hemos escuchado aquí en Guatemala que cuando hay adolescentes que no se portan bien, o niños tal vez que no se portan bien, y que los padres ya no hayan qué hacer con estos jovencitos, entonces dicen, los voy a mandar ¿a dónde? A una escuela de formación. Entonces podemos decir que a nosotros, cuando nosotros nos aceptamos a Jesús, nos inscribimos en la escuela del Señor, el Señor nos manda a la escuela de formación. Y duele cuando nos quita lo que no es correcto. ¿Cómo duele? ¿Duele o no duele? Duele. Y todas las cosas que nos duelen mucho, hermanos, si nosotros nos alteramos, si nosotros nos sulfuramos, nos enojamos contra Dios, hay gente que así lo hace. Se enojan contra Dios. Yo he dado todo, yo oro a Dios, yo doy mi ofrenda, yo doy mis diezmos, yo sirvo al Señor, yo aquí, yo allá, pero Dios a mí no me responde, Dios a mí no me contesta. Mire, a otros el Señor rápido los contesta. Hay otros que el Señor rápido los sana.
Ni bien han orado y han abierto la boca pidiendo oración, el Señor los sana inmediatamente. Pero a mí el Señor no me sana. Miren, hermanos, pierde la paciencia. Pues como la pierde, el Señor lo sigue dejando ahí. El Señor de ahí no lo va a sacar. ¿Cuándo lo va a sacar el Señor? Cuando aprendió a soportar. ¿Y eso cómo cuesta? Por eso el Señor dice, soportaos los unos a los otros. ¿Cómo es soportar? Va el vecino, barre su acera, barre toda la basura y luego se lo pasa para ir con usted. Y si usted no soporta, le va a ir a tocar la puerta. ¡Hey, vecinita! ¿Qué le pasa? Y el Señor no quiere que seamos así. Pero si es que la vecina me saca de quicio, pues el Señor lo puso para que sea su hija. Para que ensaye. Paciencia. Vaya, si es el vecino, pues solo ese momento. ¿Qué podemos hacer entonces? Señor, conviértelo en tus caminos. Dale salvación. Ilumina su corazón. Ilumina sus pensamientos, Señor. Que te conozca. Mientras usted está recogiendo la basura. Sin decirle nada. Orando para que conozca a Jesús. Vea. Nosotros entonces vamos a seguir siendo tratados por la mano de Dios. Dios no responde la oración porque perdemos inmediatamente la paciencia, no soportamos, nos cuesta. Lo peor es en el hogar, en la casa, en la familia. Ahí es lo peor porque ahí es donde para desarrollar paciencia, solo el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda. Es cuando lo ofenden. Es cuando lo ofenden. Es lo que el Señor dice. Y si no la tenemos, no agradará, dice el Señor. No agradará. No va a agradar el corazón de Dios. Y nosotros no queremos ser desagradables al Señor. Los hermanos, a quienes se les fue escrito el libro de los Hebreos, ellos estaban sufriendo mucho, sufriendo persecución. Les fueron quitadas sus cosas, les fue quitadas sus terrenos, sus casas, sus propiedades. Ellos tuvieron que huir para escapar por su vida. Vean, a ellos se les dice, mire, tengan paciencia. Muchos que se alteran, ni siquiera quieren escuchar esta palabra. Mire, disculpe, tenga paciencia porque solo falta que le den una subofetada. Pero he ahí los discípulos de Jesús, de todos los tiempos y de este tiempo, que somos pasados por el fuego de la prueba. Somos enseñados a ser verdaderos discípulos de Cristo. ¿Y cómo era el Maestro Jesús? Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro todo, pero nuestro Maestro. Y tiene muchas facetas el Señor, nuestro Maestro. ¿Qué fue la vida del Señor Jesús aquí en la tierra? Mire, nos fue un gran ejemplo de que venció al mal con el bien. El diablo pensó que cuando llevó a Jesús a la cruz del Calvario y estaba siendo clavado en la cruz, el diablo pensó, a este ya lo vencí, ahora ya no va a seguir hablando, ya no va a seguir predicando, ya no va a estar perturbando a la gente como decían sus enemigos. Pero esos enemigos, sus bocas eran movidas por el maligno. Ahora está vencido según el maligno. Pero el comportamiento del Señor es, enmudeció y no abrió su boca. Mire, con todo eso fue llevado a padecimiento. Pero esa fue la forma en que Jesucristo aplastó al enemigo en la cruz del Calvario. Esa fue la manera.
La forma que nuestro Señor, si somos discípulos del Señor, Él nos enseñó, mire, con su ejemplo. Si no seguimos su ejemplo, perdemos la paciencia y perdemos la fe y no vamos a agradar a Dios, sino le vamos a desagradar, y nuestra condición cada día se iría poniendo más carnal y más separados de Dios. Pero el Señor dice que no perdamos la esperanza en el Señor, no perdamos la confianza en el Señor. Nosotros sabemos, hermanos, que carecemos de la paciencia, pero nuestro Señor es fiel, 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 y Él nos fortalece, nos llena de su poder, nos llena de su presencia. Hebreos capítulo 10, vemos en el versículo 23 del capítulo 10 de Hebreos, cómo la palabra del Señor nos sigue enseñando. Veamos esta palabra. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la provisión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo debemos de mantenernos? Firme, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si nosotros no estamos en ese sentir, todos nosotros sucumbimos, pues ninguno tiene la virtud de la paciencia ni la fe. La fe y la paciencia están cuando la situación así lo amerita, pero cuando la situación es apremiante, la perdemos. ¿Y cómo debemos estar? Pastora, ¿cómo debemos estar fieles a Dios, pacientes, tranquilos, cuando la situación me apremia, cuando el dolor, el fracaso, la desesperación y todo está a la puerta, empujando la puerta, tratando de aplastarme? Pues las situaciones negativas son aplastantes. Eso no permite que nosotros tengamos paciencia. Tiene razón. Miren, hermanos, la inversa de la fe es el estrés y la ansiedad. Cuando estamos pasando situaciones tan duras y tan difíciles, enfermedades, dolores, situación económica dura, que ya el alquiler de la casa hay que pagarla, ya solo faltan 3, 4 días para que se venza el mes y no tenemos nada, no hayamos qué hacer. ¿De dónde puedo tener yo paciencia? ¿De dónde puedo tener paz? ¿Cómo puedo estar sereno? Tal vez así podía pensar usted, hermano y hermana, ¿cómo puedo estar? Ahí lo común es que entremos en desesperación, en estrés, en ansiedad, y corramos y tomemos malas decisiones. Pero hay una llave muy hermosa. ¿Quieres saber de esta llave? Esta llave la usaron los apóstoles. Los apóstoles que estaban en la cárcel, Pablo y Silas. La palabra del Señor dice que ellos estaban encarcelados con sus pies en los cepos, sus manos encadenadas. Mire, y bien golpeados, azotados. Podemos imaginarnos su espalda sangrante. Mire, ¿cuál debería de ser el estado de ánimo de ellos en ese momento? Y enojados contra los que le hicieron eso. Y pensando, pero si Dios prometió que iba a estar con nosotros. Y hay gente que abre la boca y blasfema contra Dios porque dice, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué no este y por qué no el otro? Tratando de culpar a Dios cuando ellos ni siquiera le consultaron sus planes, sus decisiones. Pero ellos, miren, ellos estaban amando a Dios, estaban sirviendo a Dios, estaban haciendo la voluntad de Dios, y cualquiera diría, pero entonces Dios los hubiera guardado, Dios los hubiera protegido. No. ¿Por qué no? Porque Dios tiene sus planes para cada uno. ¿Y por qué el Señor no los protegió?
Porque el Señor mismo ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, porque yo he vencido. Porque esos no son asuntos materiales, hermanos. Esos golpes, esas heridas y todo lo que se sufre por Cristo, no es porque seamos malos, no es porque estemos provocando a la gente, sino que es el maligno, es Satanás que levanta enemigos del evangelio, enemigos de los que sigan a Cristo Jesús. Y con gusto, dijo el apóstol Pablo, pongo mi cuerpo en sacrificio. Con gusto. El apóstol Pablo dice, con gusto pongo mi cuerpo para que sea, aunque lo golpeen y aunque sufra, con gusto y con gozo. ¿Cuál fue la llave de ellos cuando estaban en esa situación? La alabanza, la adoración. Esa es la llave. En los momentos peores, en los momentos que ya no tenemos palabras, ya no sabemos qué hacer, póngase a adorarle, alábele, adórele de todo corazón. Gracias, Señor. Cuando el enemigo vea que los discípulos de Cristo le estén agradeciendo, alabando y adorando a Dios, aún en medio de las situaciones peores de su vida, se retuerce. Y el nombre de Dios es enaltecido. El nombre del Señor es glorificado. Y el Señor se va a agradar de usted. Se va a agradar de su fe. Entonces no tiene lugar la ansiedad. No tiene lugar el estrés. Porque el ser humano sin Dios, su reacción ante las cosas de sufrimiento y de dolor es estrés, es ansiedad. Y el estrés y la ansiedad hace que perdamos la fe. Y si nosotros perdemos la fe, perdemos la paciencia. Y si perdemos todo, no agradamos a Dios. Entonces, hermanos, no importa lo que nos esté pasando, todos nosotros como discípulos de Jesús hemos pasado diferentes situaciones adversas. Esta semana de oración que tuvo la iglesia, campaña de oración. Es urgente como iglesia de Jesús buscar su presencia, buscar su rostro, porque pueden haber campañas de actividades alegres, hermosas, bonitas, pero eso, si nosotros no lo hacemos con la finalidad de agradar a Dios, solo fueron momentos de emociones, son momentos de alegría, pero luego allá afuera ya reaccionamos de otra manera. Mire, según las circunstancias que vivimos. Esta semana que estuvimos en la iglesia buscando el rostro del Señor, buscando su presencia, el Señor respondió muchas oraciones, el Señor respondió en su gracia y misericordia, pero su pueblo, mire, apartó el tiempo, buscó el tiempo, porque el tiempo no está, pero buscó el tiempo. Vea, eso agrada a Dios, eso trae fortaleza, eso trae vigor para seguir adelante. ¿Qué es lo que usted está atravesando? ¿En qué situación está usted? ¿Está enojado? ¿Está desesperado? ¿Ya clamó a Dios? ¿Ya oró? ¿Ayunó? Y después de haber salido de la oración y el ayuno, como que le dieron más cuerda a las dificultades. Gracias, Señor, porque me estás formando, me estás enseñando. De otra manera, yo jamás aprendería a tener fe, a tener paciencia. Pero no hay otra salida. Yo a ti te amo, como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Después de que Pedro atravesó diferentes situaciones, después de que Pedro incluso, mire, andaba
en la barca junto con los demás discípulos. Y en una de tantas, vio como que en el ambiente ahí sobre el mar, como era de madrugada, aún estaba oscuro. Ahí venía un fantasma. Entonces los discípulos se sorprendieron, gritaron asustados y dijeron: un fantasma. Tenían miedo. La creencia, la tradición y la creencia de aquel entonces es que cuando los pescadores miraran un fantasma, se iba a hundir el barco. Esa era su creencia. Y ellos de plano se acordaron: nos vamos a hundir. Un fantasma miraron nuestros ojos, hoy sí estamos perdidos. Pero Jesús dijo: no teman, soy yo. Entonces cuando Él dijo: Señor, si tú eres, haz que yo también ande sobre las aguas como tú, Señor, estás andando sobre las aguas. Si tú eres, Señor. Y el Señor le dice: ve. Tan bueno el Señor, tan cariñoso el Señor. De verdad, qué ternura la del Señor. Ven, Pedro, ven. Y Pedro se va sobre las aguas. Pero luego mira en su contorno y la realidad es otra. Ja. Es como que usted dijera: pastora dice que tengamos fe, pastora usted dice que tengamos paciencia, pero mi realidad es otra. Pero si miramos a Cristo, nuestra realidad es fe. Pero si miramos en nuestro entorno, nuestra realidad nos hace hundirnos, porque en nuestro contorno, hermanos, las cosas son negativas. Pedro miró en su contorno y lo que vio: vientos, las aguas interminables y los vientos que venían por el lado contrario. Dijo Pedro: esta es mi realidad. Oh, dijo Pedro. Se hundió. Y mire, ¿será que agradó al Señor Jesús? Dijo Pedro: pero ¿por qué te faltó la fe, hombre de poca fe? Rescátame, Señor, que me muero, me hundo, me ahogo. Es lo que nos pasa a nosotros. Usted no lo ha dicho así, hermano y hermana. Si usted es así su situación: me ahogo, Señor, ya me muero, ya no aguanto, ya no soporto tanta situación en mi trabajo. Es como que me estuviera persiguiendo, la desgracia, la calamidad, como que yo no caigo bien, como que vivan mal, como que me rechazan, me siento no grato, ya no aguanto, o cualquiera que sea su situación. El Señor nos manda que no miremos esa situación, miremos con fe al Señor, aquel que todo lo puede. Cuando Pedro había pasado estas situaciones y el Señor no lo abandonó, a pesar de que sintió las aguas hasta por el cuello. ¿Usted siente las aguas hasta por el cuello? No, ahí no se va a quedar. El Señor lo va a levantar. El Señor lo va a sacar de ahí. El Señor lo va a hacer. No pierda la fe, no pierda la esperanza en Él. Alábele, adórele. Después de pasar muchas cosas, el apóstol Pedro fue cuando le dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Eso ya era su experiencia. Señor, ¿a dónde? Pudo decir esas palabras. Nosotros, como discípulos de Jesús, ¿a dónde iremos? ¿A dónde? Solo el Señor. Mire, solo el Señor tiene la respuesta. Pero al ver, mire, ¿qué fue lo que vio Pedro? Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor. Nosotros podemos criticar al apóstol Pedro con facilidad, pero si a nosotros nos hubiera pasado. Pero gracias a esos ejemplos nos ayudan a nosotros. A ver, nosotros no es la mar de las aguas del océano, pero las aguas de la enfermedad, enfermedades crónicas, las aguas de la situación económica
tan estresante, tan difícil, las aguas de la persecución y de la humillación por ser hijos de Dios, las aguas de esposos que sufren en el hogar por una esposa que no ama a Dios, que no teme a Dios y que le critica cuando va a la iglesia, le dice muchas cosas, hasta lo acusa, que a la iglesia va porque saber a quién va a ver. Es que el enemigo levanta bocas. Esto es persecución para ver si pierde la paciencia, pierde la fe y deja de buscar al Señor. O viceversa, una esposa que ama a Dios, que quiere servir a Dios, hacer la voluntad de Dios. Un esposo que no ama a Dios, le persigue hasta hacer que ella, mire, desista de su fe. ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es su situación? Pero el Señor es el mismo. El Señor que le dice a Pedro que no perdiera la fe. Señor, sálvame. ¿Le salvó el Señor? Le salvó. ¿Le va a salvar el Señor a usted? Le va a salvar cuando el Señor termine su obra en usted. Según lo que a cada uno de nosotros nos está pasando. A mí igual. Lo duro, lo fuerte que me pasa es porque el Señor está interviniendo en mí. El Señor está haciendo su obra en mí. El Señor me está formando en las áreas que falta que formar. Pero si nosotros empezamos a murmurar contra Dios, nos empezamos a enojar con los demás, eso es perder la paciencia, perder la fe, y eso es desagradar a Dios. Y la respuesta va a tardar más. ¿Cuánto va a tardar? ¿Cuánto va a tardar? Dios no tiene prisa para estarnos formando. Nos va formando y nos va formando, porque Él es santo, perfecto y puro. Y nosotros como discípulos también Él nos llama que somos santos, no por nuestra cuenta. Esa es la manera que el Señor nos va santificando, a través de las pruebas, a través de las dificultades. Entonces el Señor nos sigue diciendo y nos sigue fortaleciendo con su palabra. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 3 y versículo 20. La palabra del Señor nos alienta, la palabra del Señor nos anima. Filipenses capítulo 3 y versículo 20 nos enseña que nosotros tenemos fuerza, tenemos fortaleza, tenemos poder en el poder del Señor. Mire lo que dice su palabra: a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Perdone que le diga esta palabra. El que anda en la carne, el que lee este pasaje en la carne, ¿será que esto lo va a disfrutar? ¿Para qué son los padecimientos? A fin de conocerle, conocer más al Señor. Nosotros no le vamos a conocer así de tocarlo, de palparlo. Él es espíritu, pero conocerle en espíritu. Mire, conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Cuando no perdemos la fe, cuando no perdemos la paciencia, entonces estamos participando en sus padecimientos. Mire, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Mire qué grande privilegio. Pero para pasar esos momentos no es ningún privilegio. A algunos les produce rebeldía. Se empeoran, se vuelven más rebeldes. Se ponen contra Dios, murmuran contra Él. Y luego abandonan la fe. Son los apóstatas. Cuando la palabra habla de apostatar de la fe, renunciar de su fe y vivir como que nunca hubieran sabido nada de Dios. ¿Por qué?
porque su carne no quiere morir. Su carne, estamos hablando del pecado, y Dios lo quiere formar. Tiene el gran privilegio de estar en la mano del Dios Todopoderoso. Tiene ese grande privilegio, pero no quiere estar en la mano de Dios. ¿Dónde quiere estar? En la mano del diablo, haciendo como quiere, viviendo como quiere. Pero la Biblia dice que el diablo paga mal los que le siguen y los que le sirven. Un día va a tener el mismo destino que el mal ya lo tiene, porque el mal ya su destino ya está. Dios ya lo tiene sentenciado. Su destino es el lago de fuego, mas el destino de toda la humanidad no es eso. Pero si no se deja formar, no quiere dejar la vida vieja, la vida antigua, entonces qué lástima. Pero la palabra del Señor nos enseña que es una grande bendición y es un privilegio, pues Dios no nos ha abandonado, no nos ha dejado solos. Él ha enviado el poder de su Santo Espíritu. Y la grande promesa que nosotros tenemos es que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y mientras Él viene, mire, nuestra oración debe de ser lo que dice Apocalipsis 22:20. Así debemos de orar y debemos de pedir al Señor que venga pronto, porque nosotros le estamos esperando. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cómo deben de decir los discípulos de Jesús? Sí, sí, ven, Señor Jesús. Ven. No es que estamos aquellos que tenemos miedo, porque estamos dejándonos formar por Él. La promesa de Dios en Isaías 40:30 a 31. Y luego vamos a ver Isaías 41:10. Con esto finalizamos en esta mañana. Tenemos esas promesas. Y la palabra del Señor, mire, todo está lleno de sus promesas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, ¿puede decir pero? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alabanzas al Señor. Esa es la promesa del Señor. O sea, no estamos solos. El Señor nos ha equipado, nos ha dado todo. Tenemos un gran equipamiento del Señor. Los discípulos de Jesús, mire, tenemos a Jesús, su obra que hizo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Derramó su sangre en la cruz para que todo aquel que le reciba como su Señor, su Dios y Salvador, mire, tenga vida eterna con Él. Nos ha dado su Santo Espíritu. Nos ha equipado el Señor, nos ha dado su Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Nos ha dado su palabra que nos guía, su palabra que es lámpara, como dice el Salmo 119 en el versículo 5. Dice, mire, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la promesa de nuestro amado y bendito Señor. Muy bien, Isaías 41:10. No temas. ¿Usted está con miedo? ¿Sí? Nosotros tenemos miedo, somos humanos. Pedro tuvo miedo. Tenemos miedo de lo que nos está rodeando. Usted tiene miedo porque no sabe cómo pagar alguna deuda o los estudios de sus hijos o el alquiler de la casa. ¿Tiene miedo? Claro que sí. Tenemos miedo
a las enfermedades. ¿Tenemos miedo a esto y lo otro? Claro que sí, somos humanos. Pero el Señor nos dice que nosotros no perdamos la fe. ¿La fe en quién? En Él. En Él. No perdamos la fe, no perdamos la paciencia, no entremos en estrés, no entremos, hermanos, en opresión, no nos pongamos nerviosos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Alabado el Señor. Pongámonos en pie y vamos a orar a Dios. Padre celestial que estás en los cielos, a ti venimos ahora para agradecerte con todo nuestro corazón esta palabra, estas promesas. Estamos viviendo un mundo duro, difícil, de solo malas noticias, época de malas noticias, estrés, desesperación, suicidio para algunos, diferentes cosas. Pero tu palabra dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero miren lo que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. ¿Alguien quiere venir a Jesús? ¿Alguien quiere decir con mucho gusto: yo anhelo, pero no sé cómo? ¿Quiere inscribirse en la escuela de Dios? Reciba a Jesús como su Señor y Salvador y camine con Él. Caminemos juntos con el Señor. No es fácil, pero no es imposible. El Señor está a nuestro lado. Repita esta oración: Señor Jesucristo, te necesito con todo mi corazón. Perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. Opera en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón recto. Opera en mí un corazón, Señor, temeroso de ti, y un corazón apartado del mal. Cámbiame, Señor. Transforma mi vida. Te necesito. Te necesito. Yo pongo mi mano en tu mano, Señor Jesús, para caminar contigo, mi Señor. Renuncio a mi vieja manera de vivir. Renuncio al mundo y al diablo. Renuncio a todo para seguirte a ti, Señor. Opera en mí el milagro del verdadero nuevo nacimiento. Te amo, Señor. Siga orando. El Señor le ama. El Señor está ahí a su lado, aunque usted no sienta nada. Él es espíritu. Él está a su lado para amarle, para consolarle, para fortalecerle. Alabe a Dios, adore a Dios. Asista a una iglesia donde le sigan predicando acerca de cómo seguir a Cristo, cómo ser discípulos de Jesús. Si usted está en Rabinal Baja Verapaz, nosotros somos Iglesia Restauración Luz a las Naciones y estamos ubicados en la 4ª calle 243, zona 1 de esta ciudad. Le invitamos a nuestros cultos. Sigamos adelante, siga usted adelante, sigamos orando, hermanos. Padre que estás en los cielos, pedimos con todo nuestro corazón que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque hemos perdido la paciencia y hemos perdido la fe y no hemos agradado tu corazón. Es que la carga es mucha, Señor. El dolor es demasiado. La frustración es fuerte, Señor, que en la carne no se puede soportar.
La desesperanza es latente, Señor. Amanece el día, entra la noche, amanece el siguiente día, vuelve a entrar la noche y la desesperanza está ahí a mi puerta. Mas hoy, Señor, yo entrego esta carga a tus pies. Yo entrego, Señor, esta situación. Perdóname, dame fuerza, Señor. ¿Puede decirle eso al Señor? Dame tu presencia, Señor. Dame fortaleza. Siga pidiéndole al Señor. Señor, abrázame. Señor, no me dejes. Me puede faltar todo, pero por favor, no me falte tu presencia. Por favor, Señor, en tu mano entrego estas cargas, estos sinsabores, esta dificultad. Mi esperanza eres tú. Mi grande esperanza está en que tú vienes pronto. Tú vienes pronto, como dice tu palabra. Él viene pronto. Cristo viene pronto y su galardón con él para recompensar a cada uno según sean sus obras. Para recompensar la fe y la paciencia. Y también va a recompensar a aquellos que apostataron de su fe y se apartaron del Señor a consecuencia de las situaciones adversas. Su recompensa será duro, será muy triste, pero tu palabra dice que tú vas a recompensar la fe y la paciencia de tus santos. Fortalece, Señor, anima a cada uno, llena de tu poder, sana al enfermo, Señor, sana al enfermo. Tú eres poderoso para sanar. Quebranta esas dolencias, quebranta esas enfermedades. Nosotros te creemos a ti y sabemos que lo vas a hacer. Extiende tu mano, saca de las dolencias, de las aguas, de la enfermedad, del río turbulente, de la enfermedad, aquellos que sienten que por el cuello tienen ya las aguas de las enfermedades. Así como sacaste a Pedro de las aguas, saca, Señor Jesús. Yo sé que tú lo puedes y lo quieres hacer. Consuela a aquellos que están pasando una grande desesperanza, que no tienen trabajo, no tienen empleo, no saben qué hacer. Consuela, Señor, estira tu mano y sácalos de esas aguas turbulentes. Aquellos que están pasando problemas en el hogar, problemas matrimoniales, problemas en la familia. Señor, resplandece tu presencia en los corazones, en los pensamientos, para no tomar la decisión de la desesperación, para no tomar la decisión de la falta de fe, para no tomar la decisión, Señor, del estrés y la ansiedad. Trae paz, trae fuerza, trae fortaleza. Que Dios nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga fortaleciendo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, Dios nos bendiga. Amén. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien.
prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien.